Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Hemos tenido Gran Premio de Miami este fin de semana y pues le vamos a comentar qué es lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Analizaremos y debatiremos sobre el Gran Premio de Miami y hablaremos en nuestras noticias del motor, del Mundial de Superbikes, de la Fórmula E, de la Fórmula 1 Academy que hemos tenido este fin de semana aquí en Valencia y por supuesto de la Fórmula 1. Así que ya saben, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Arrancamos nuestras noticias del motor, lo hacemos sobre dos ruedas ya que hemos tenido Mundial de Superbikes este fin de semana en España en el circuito de Barcelona-Cataluña, lugar donde hemos visto dos victorias de Álvaro Bautista bastante holgadas, hace que aumente todavía más la diferencia de puntos respecto al segundo clasificado en la general y todo apunta a que va a haber un nuevo triunfo en el Mundial por parte de Álvaro Bautista con la Honda y sabemos que ha renovado por otras temporadas más, así que pues pinta bastante bien para el expiloto de MotoGP. Nos vamos ahora a la categoría eléctrica de monoplazas, nos vamos a la Fórmula E ya que hemos tenido E-Prix de Mónaco este fin de semana. Se llevó la victoria Nick Cassidy el sábado y pasa a liderar el campeonato tras un fin de semana para olvidar de Pascal Wehrlein y Jake Dennis salvando los muebles consiguiendo una tercera posición que le hace recortarle puntos a su compañero directo por el Mundial, a Pascal Wehrlein. Cabe recalcar que ha tenido un duro fin de semana, André Lotterer ha vuelto a abandonar, está siendo una temporada muy complicada para el piloto alemán de Andretti. Se rumorea incluso una sustitución para el año que viene, no continuaría el expiloto de Fórmula 1 y piloto del Mundial de Resistencia. Esperemos que no sea así, esperemos que al final la suerte vuelva a sonreír a André Lotterer y desde aquí le enviamos muchísimo ánimo y que consiga resultados buenos muy pronto. Toca hablar ahora de la Fórmula 1 Academy, de la que tuvimos carrera este fin de semana aquí en el circuito de Cheste, en el que cabe recalcar que ha habido un gran fin de semana por parte de las españolas. Nerea Martí lideró las prácticas y consiguió una segunda posición en casa en la carrera número 3, mientras que Marta García, que también corría en casa, ganó la tercera carrera. Hablemos un poco más en general del fin de semana. Bianca Bustamante ganó la segunda carrera, la filipina subió a lo más alto del podio y Hamza Al-Kubasi consiguió la primera victoria en la primera carrera. Marta García con esta victoria en la carrera número 3 lidera aún más sobre Al-Kubasi, le saca 35 puntos de ventaja y Nerea Martí consigue sobreponerse después de la primera jornada de la Fórmula 1 Academy en el Red Bull Ring, que fue bastante mala para ella. Pasemos a hablar ahora de la Fórmula 1 y es que tenemos noticias de la categoría como por ejemplo la de los pilotos que han presionado a la Federación Internacional para evitar resalidas en parado con bandera roja. Es muy bueno para el espectáculo, pero dicen que si se ha transcurrido un 50 o un 75% de la carrera ven muy peligroso hacer una resalida en parado y que se debería hacer detrás del coche de seguridad como ha sido lo que se ha ido haciendo durante gran parte de la historia del safety car dentro de la Fórmula 1. También tenemos otra noticia respecto a entrada de motorizaciones dentro de la Fórmula 1. General Motors evalúa empezar su programa de motores de Fórmula 1 a partir de 2027. Recordemos, esto sería un año después del cambio de motorización y de la normativa que tenemos de motores dentro de la Fórmula 1 que se va a producir en 2026. Empezarían con Andretti en el caso de que entrasen en la Fórmula 1 y esto significaría que Andretti tendría que empezar con un equipo cliente. Se rumorea que si ocurre esta entrada del equipo americano dentro de la Fórmula 1 sería con un motor Renault. Lo que después harían sería pasar a General Motors, que a mi parecer yo creo que es un poco precipitada, ¿no? Esa entrada. Recordemos la entrada de McLaren Honda. En el año 2015 Honda entró como motorizador un año después del cambio de normativa de la era híbrida y esto les hizo ir muy rezagados. Puede ser un ejemplo de esto, puede ser que General Motors hagan los trabajos bien y consigan sobreponerse a ese año de diferencia respecto a los demás motores. Solamente el tiempo nos lo dirá.
Con esto cerramos nuestro espacio de noticias del motor y pasamos a nuestro momento Fórmula 1 a hablar del Gran Premio de Miami. Formació amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Alguna vez te han dicho que los lunes molan, pero tú no terminas de verlo? Pues te damos un buen motivo para sobrellevarlos. Escucha No me cuentes historias. los lunes a las 7:30 de la tarde. Sintoniza UPV Radio en 102.5 FM, zona metropolitana de Valencia. O en cualquier parte del mundo en radio.upv.es. o a través de la app. UPV Comunica. Los lunes seguirán sin molar. Pero quedará menos para el fin de. Y si te lo pierdes, repetimos los martes Que ya no es lunes. a las 10 de la mañana. Que ya se sabe, los martes se sale, ¿o no? No me cuentes historias. El miércoles 17 y el jueves 18 de mayo ven al Foro de Empleo de la UPV. Y el jueves 18 no te pierdas la Feria de Másteres. Tienes toda la información en upv.es. Recuerda, tienes una cita con tu futuro. 17 y 18 de mayo. upv.es, Universidad Politécnica de Valencia. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1. Arrancamos nuestro espacio de momento Fórmula 1, toca analizar y debatir sobre el Gran Premio de Miami. Gran Premio que hemos visto que ha estado cargado de glamour, cargado de famosos, hemos visto a Shakira, a J Balvin, a Roger Federer, a Del Potro, pero vamos a centrarnos en lo que de verdad importa, vamos a centrarnos en lo que ha sido el Gran Premio. Lo primero, uno de los temas que se ha estado hablando bastante durante todo este fin de semana, el precio de las entradas. Hemos visto entradas desde $530 hasta $9.000. Aquí la pregunta que les lanzo a ustedes y que pueden responder con el hashtag EMMiami es que ¿les parecen un precio desorbitado o no? Personalmente yo creo que es un precio bastante grande teniendo en cuenta de que la Fórmula 1 quiere hacer visible su competición dentro del territorio americano. Es cierto que las familias más adineradas pueden permitírselo, pero si no hacemos que sea algo accesible, yo creo que puede ser que se desvirtúen un poco de lo que quiere Liberty Media, que es que sea conocida la Fórmula 1 y que genere masas tal y como lo hace, por ejemplo, la IndyCar o la NASCAR. También otra crítica que se ha visto en este Gran Premio de Miami han sido los guardaespaldas y los VIPs. Hemos visto, y lo comentaba nuestro compañero Antonio Lobato de DAZN Fórmula 1, que la lista de VIPs era enorme, cerca de 10, incluso decían 58 páginas. Es una barbaridad, y que incluso luego lleven su propia seguridad privada y se les ponga a ellos, puede generar ocasiones como la que ha ocurrido en este Gran Premio. Y es que Jackie Stewart, expiloto y leyenda viva de la Fórmula 1, intentó conseguirle a Martin Brundle una entrevista con Roger Federer. El trato que recibió el expiloto de Fórmula 1 y leyenda por parte de los guardaespaldas de Roger Federer, a mi parecer, fue vergonzosa. Porque es una persona que ni siquiera conocerá a Jackie Stewart, y que una persona que ha aportado tanto a este deporte y que encima se ha tratado así es algo que da vergüenza verlo, y es algo que deberían valorar mucho Liberty Media si prefieren tener VIPs dentro del paddock a costa de maltratar a las grandes leyendas de este deporte, o cuidar a esas personas porque son leyendas vivas que tienen ahora mismo dentro de la Fórmula 1 que merecen un respeto. Mi opinión es esa. El trato fue deplorable y es algo que yo creo que Liberty Media tendría que valorar, y mucho, cómo cuida a las leyendas de la Fórmula 1. Ahora sí vamos a ponernos con lo que es propiamente la competición. Lo primero, hemos visto problemas en la clasificación y en las vueltas lanzadas dentro de los libres, con grandes diferenciales de velocidad en las sesiones clasificatorias y cronometradas.
Volvemos otra vez a lo mismo, mucha diferencia de velocidad entre los pilotos que preparan vuelta y los pilotos que vienen lanzados. El ejemplo más claro lo hemos tenido con Hamilton y Magnussen. Magnussen iba bastante lento, Hamilton intentó adelantarle y trató de esquivarle también Lewis Hamilton tocando el muro, y esto tuvo que hacer que ya se sintiese incómodo con el monoplaza y también que tuviesen que revisarlo dentro del muro. Esto no es la primera vez que lo hemos visto, ya está regularizado, recordemos que hay velocidades y tiempos establecidos entre las dos líneas de safety car, pero en este caso hemos visto que aún así sigue siendo peligroso. ¿Habría que implementar algo más? Vuelvo a lanzar la pregunta para nuestro hashtag KMMiami. Dentro de lo personal yo creo que tendríamos que regularizarlo mejor, porque estas situaciones son muy peligrosas y no se pueden dar. El ejemplo más claro, el que hemos comentado, Hamilton casi daña el monoplaza esquivando a un piloto que iba lento preparando la vuelta. Es algo que no se puede permitir, porque con tanto diferencial de velocidad al final un día de estos va a ocurrir algo y en ese momento nos lamentaremos. Hay que regularlo ya, que en vez de ser una distancia, hemos visto que ese gap que hay entre la línea de Safety Car 1 y la línea de Safety Car 2 es demasiado amplia, habrá que reducirla. Pero eso es algo que deberían testarlo incluso en los libres para implementarlo de cara a la clasificación. Ahora, eso sí, toca hablar del gran resultado que vimos en la clasificación del Gran Premio de Miami. Y es que vamos a recordarle por si no pudieron ver la carrera porque era bastante tarde. Primera posición para Checo Pérez, segunda posición para Fernando Alonso y tercera posición para Carlos Sainz. Algo nunca visto dentro de la Fórmula 1. 3 hispanohablantes en el top 3 de la clasificación. Esto es algo que lo vemos si no lo interiorizamos, pero hemos visto algo histórico. Algo de ver a 3 personas que hablan tu mismo idioma dentro de la Fórmula 1 en un deporte muy británico y que los 3 sean hispanohablantes es impresionante. Desde aquí, darle enhorabuena a Checo por el pedazo de fin de semana que ahora analizaremos y hablaremos de él, pero fue brutal el fin de semana que se marcó el mexicano. Y también el fin de semana de Fernando Alonso y de Carlos Sainz consiguiendo esa segunda y tercera posición. Ahora sí vamos a hablar de la carrera, pero vamos a irnos un poquito antes, en el previo de la carrera, porque hubo pérdidas de agua, podemos decir. El box de Aston Martin se comenzó a inundar antes de comenzar el Gran Premio. Ya nos lo adelantaba Albert Fábrega en el previo de DAZN Fórmula 1, y es que estaba empapada la zona de parada y estaba todo el mundo intentando secarla ya de forma contrarreloj. Por suerte no hubo más contratiempos, se pudo secar. Trajeron incluso las aspiradoras y las sopladoras de agua que utilizan para secar la pista, para secar esa porción de forma rápida, y por lo tanto no hubo problemas en los pit stops para el equipo Aston Martin. Ahora sí, pasemos a hablar a la carrera 100%. Vamos a empezar a hablar pues del ganador, de Max Verstappen. ¿Qué podemos decir de él? Intratable en la carrera, de la 9ª posición a la primera en simplemente 20 vueltas. Esto demuestra que incluso en un circuito difícil de adelantar, el Red Bull es un cohete, podemos decirlo así. Es imposible que alguien intente plantarle cara ahora mismo a Red Bull. Veremos a ver, recordemos que comienza la gira europea y que con esto van a venir muchas mejoras por parte de todos los equipos. Vamos a ver si también se acortan esas distancias o comienzan a agrandarse aún más. Lo que sí pienso es que tanta diferencia que estamos viendo con el Red Bull es algo un poco negativo para el deporte, porque hemos visto que los Red Bull han acabado a 26 segundos de Fernando Alonso, por ejemplo. El que podemos decir que es el primero del resto, el primero de los mortales. Es algo que no puede suceder porque estamos viendo como otras competiciones como la Fórmula E están comiéndole la tostada a la Fórmula 1 en cuanto a espectáculo y en cuanto a no poder predecir quién va a ser el que gane la carrera. Esto es algo que ya en la Fórmula 1 no está pasando, lo hemos visto en los últimos años cuando fue la era híbrida con Mercedes, cuando fue la era Vettel, ahora lo estamos viendo con la era Red Bull. La lucha y lo interesante es decir quién va a ganar, Verstappen o Pérez, pero no estamos viendo a ningún otro equipo dentro de la ecuación. Esperemos, eso sí, que con las mejoras que van a traer para el Gran Premio de la Emilia-Romagna esto mejore
se acorten las distancias y con esto veamos mucha más lucha. Porque ahora mismo que haya pasado Verstappen de noveno a primero en 20 vueltas en un circuito en el que era muy complicado adelantar, dice mucho del potencial de ese coche y de la diferencia que hay respecto a los demás. Eso sí, veíamos que Verstappen bromeaba en el podio con Fernando Alonso diciéndole que, bueno, Fernando predecía que iba a alcanzarle en la vuelta número 25 y en la 15 ya la había alcanzado. Los dos echaban unas risas. Ya sabemos cómo es Fernando, también Verstappen, que admira bastante a Fernando, y todo de colegueo. Hablemos ahora del otro lado del box. Vamos a pasar con Checo Pérez. Y es que personalmente yo creo que ha sido un fin de semana redondo el de Checo Pérez. Hubiese faltado esa victoria que al final no pudo ser, pero fue un fin de semana bastante bueno para el mexicano. Aunque eso sí, con un pequeño susto, ya que hemos hecho un pequeño trabajo de investigación en las notas de la Federación Internacional. Hemos visto que ha recibido una advertencia, una reprimenda por haber aparecido tarde en el Drivers' Parade. Según han comentado, pues bueno, fue por temas de media con el equipo, tenía distintos compromisos mediáticos con el equipo Red Bull, pero esto no ha servido de excusa para la Federación Internacional, que le ha impuesto una reprimenda. No quita puntos, no hay ningún tipo de problema, no se asusten, pero le ha servido un poquito de escarmiento a Checo Pérez, que yo creo que no se va a volver a perder ningún Drivers' Parade. Ahora sí, vamos a pasar con lo competitivo. Pole tras el accidente de Charles Leclerc, del que luego hablaremos. Supo hacer la vuelta cuando tocaba, no como su compañero de equipo, que vimos cómo cometía ese error, tenía ese susto en el final del primer sector y no pudo hacer vuelta, haciendo que saliese noveno. En carrera, pues vamos a decirlo claro, el ritmo era completamente imparable, igual que el del Red Bull, pero el ritmo de Verstappen fue superior. Yo creo personalmente que fue por el tema de las estrategias. Checo salió con un neumático medio y luego tuvo que cambiar al duro. El duro al final vimos que tenía una caída de rendimiento bastante más grande que la diferencia que había con el medio. Vimos que el duro funcionaba mejor que el medio, eso sí, pero hubo un momento en el que el medio ya era mucho más rápido que ese neumático desgastado duro. Esto fue lo que hizo que Verstappen tuviese un ritmo completamente superior. Pasemos a hablar ahora del protagonista fuera de los Red Bull de este fin de semana, y tenía que ser, como no, Fernando Alonso. Hemos visto un fin de semana un tanto complicado para Aston Martin, comenzaba muy feo, muy poco ritmo en los entrenamientos libres, incluso en clasificación Lance Stroll se quedaba en la primera sesión, no pasaba a Q2, y esto dejaba solo a Fernando Alonso, que se vio beneficiado por esa bandera roja que salió por el accidente de Charles Leclerc. Segunda posición para el asturiano, quedó bastante contento después de la clasificación, incluso bromeaba con intentar atacar en la salida a Checo Pérez, ya que según él no salía siempre bien, pero no fue así. Salió muy bien Fernando, Checo Pérez también le imitó y salió bastante bien, por lo tanto no pudo realizar el adelantamiento el piloto de Aston Martin, y después de esto Alonso tenía ritmo, era bastante rápido, pero como hemos comentado, el Red Bull es una bala, era imposible alcanzarles y se le escapó Checo Pérez y luego venía Max Verstappen como un obús por detrás, así que no pudo hacer nada más Fernando que dejarle pasar al bicampeón y seguir haciendo su carrera. Vimos eso sí una lucha desde la distancia con Carlos Sainz y tampoco desde la distancia más adelantada a la carrera, pero hay una cosa que nos ha sorprendido y por lo que ha sido noticia Fernando Alonso, y es que se ha puesto a mirar las pantallas del circuito mientras iba pilotando. No es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en distintos grandes premios, incluso lo ha hecho en Mónaco, y pregunta que les lanzo a ustedes, oyentes, ¿cómo puede hacer esto Fernando Alonso? Es una barbaridad que, teniendo en cuenta un circuito tan técnico como lo es Miami, y que pueda entretenerse mientras va haciendo la carrera y decir, bueno, aquí ha sido un buen adelantamiento de Lance en la curva número 1, ¿en qué posición está? Así de colegueo con su ingeniero de pista, es algo que sinceramente, simple y llanamente, solo lo puede hacer Fernando Alonso. Pasamos a hablar ahora también del otro español, de Carlos Sainz. Buen fin de semana, teniendo en cuenta y comparándolo con el último Gran Premio, con Bakú, en el que estuvo totalmente perdido el madrileño, y yo creo que ha minimizado daños respecto al ritmo de Ferrari en este circuito.
tenemos una comparativa exacta con su compañero, con Charles Leclerc, que andaba totalmente perdido. Recordemos que también esos dos accidentes que tuvo el monegasco, recordemos en el mismo punto, les ha hecho perder totalmente la confianza. Yo creo que fue ese uno de los motivos por el que no encontraba el ritmo, no se encontraba Charles Leclerc a gusto en el monoplaza y estaba tan atrás en la clasificación. Es cierto que fue de menos a más. La carrera comenzó como un desastre para el monegasco y consiguió al final recuperar y acabar en los puntos, aunque Carlos Sainz para mí ha sido piloto del día dentro de Ferrari, absolutamente, porque consiguió ir de principio a fin, intentando minimizar, atacando incluso a Fernando, atacando a los Mercedes, defendiéndose. Yo creo que Carlos Sainz ha hecho muy buen Gran Premio y que la verdad es que podrían estar contentos dentro de la escuadra de Maranello. Toca hablar ahora de Mercedes, fin de semana que podría haber salido mejor de lo esperado para ellos, ha sido un buen fin de semana, pero ha quedado claro que son ahora mismo el tercer equipo dentro de la parrilla. Vimos a Lewis Hamilton bastante compenetrado con su compañero George Russell para que le pasase sin él perder tiempo, y vimos también cómo comenzaban a aparecer esos famosos fantasmas que ve siempre Lewis Hamilton en las carreras cuando no salen las cosas bien. Es que no se sentía a gusto con el monoplaza en la primera parte de la carrera. Veíamos que no era del todo lógico lo que decía, chequead el alerón delantero, creo que está roto o algo. El alerón estaba perfectamente. Suele ocurrir con Lewis Hamilton, suele ofuscarse en esos momentos, pero buena carrera del piloto británico que queda por delante de su compañero de equipo George Russell y vuelve a demostrar que, bueno, a pesar de tener esas complicaciones y pensar que el monoplaza está dañado, sabe sacar lo mejor del monoplaza, ha sabido colocarlo en esas posiciones de puntos. Buen manejo de puntos para el Mundial de Constructores por parte de Mercedes. Comienzan a buscar en las cosquillas al equipo Aston Martin. Yo creo que puede ser una muy bonita lucha la que podamos ver a lo largo de la temporada con estos dos equipos. También un poco es una lucha un poco más encarnizada por ver quién puede montar, quién puede ser la preferencia del motorista Mercedes, porque no tiene por qué llamarse el equipo Mercedes para ser el primero de la motorización Mercedes. Es un poco raro de escuchar y de explicar también, pero espero que hayan entendido qué es lo que quiero decir. Y con esto pues vamos a hablar de cómo va el Mundial. Verstappen le saca a Checo 14 puntos después de este resultado. Se avivan las cosas. Verstappen intenta alejarse, pero Checo le pisa los talones. Así que todo va a estar muy interesante para la primera cita dentro de territorio europeo, en la Emilia-Romagna. Habrá que esperar 14 días para ver qué es lo que ocurre, pero yo creo que puede ser una carrera muy interesante dada la tensión que se palpa ya dentro del box de Red Bull. Recordemos que no hay ningún tipo de orden de equipo, así que esto va a hacer que tengamos una lucha muy muy bonita. Tenemos a Fernando Alonso tercero a 44 puntos de Max Verstappen y a Carlos Sainz quinto con 44 puntos. Esto es muy importante. Es la primera vez desde el año 2012 que tenemos a Fernando Alonso consiguiendo un top 4 en las 5 primeras carreras. Algo que sin duda demuestra el ritmo que tiene Fernando ahora mismo e incluso la competitividad que todavía tiene, a pesar de que muchos decían que ya la había perdido. Carlos Sainz en una quinta posición, mostrando y quedándose por encima de lo que mostraría el Mundial de Constructores, ya que recordemos Ferrari es cuarto ahora mismo en el Mundial de Constructores y Carlos Sainz está por delante de George Russell y de su compañero Charles Leclerc, así que por ahora salvando muy bien los muebles Carlos Sainz. Vamos a ver qué es lo que sigue en el Gran Premio de la Emilia-Romagna. Y ahora me gustaría también que se centren en la pelea entre Aston Martin y Mercedes, porque va a ser una lucha que va a prometer mucho durante esta temporada. Van a luchar cuerpo a cuerpo, van a intentarlo todo y puede ser una lucha muy interesante. Habrá que echarle un ojo, sobre todo vamos a tener precaución con las mejoras que se puedan introducir a partir de la ronda europea, porque van a mejorar mucho. Yo creo que Mercedes tiene potencial absoluto para traer una mejora que sea rompedora. Aston Martin no se puede relajar en los laureles y nosotros tampoco podemos confiarnos en lo que han sido estas carreras, porque pueden traer cualquiera una mejora distinta, pueden batir a Aston Martin
o incluso Aston Martin puede tener una caída de rendimiento con otra mejora que introduzca, como hemos visto en Bakú. Así que hay que ser cautos. Esperemos que den con la tecla, que consigan acortar la distancia con Red Bull y que veamos por fin la famosa 33. Estamos hablando de nuestro piloto del día y piloto de excepción. Para mí el piloto del día ha sido claramente Max Verstappen, porque ha hecho una remontada espectacular. E incluso Fernando Alonso, por ese momento que nos mostraba en el cual se dedicaba a mirar las pantallas, estaba ya conduciendo por pura inercia. Incluso diría que Carlos Sainz puede ser por el ritmo que llevaba con el Ferrari, pese a estar totalmente fuera de posición. Piloto de excepción, podríamos decir que podría ser Logan Sargent. Me esperaba mucho más de él. En su gran premio de casa no ha podido ser. Una pena, la verdad, pero yo me quedaría con él como piloto de excepción de este Gran Premio de Miami. Un Gran Premio de Miami al que le doy una nota de... vamos a poner un 6. Me esperaba mucho más del Gran Premio, pero al final pues no pudo ser. Le lanzamos esta pregunta: piloto del día, piloto de excepción, puntuación del Gran Premio en nuestras redes sociales. Recuerden que con el hashtag EMMiami nos pueden comentar sus opiniones y sus reflexiones sobre este Gran Premio. Con esto cerramos nuestro momento Fórmula 1 y pasamos a despedir el programa de hoy. Creativitat amb veu pròpia. UPV Radio. ¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio, 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues. ¿Te has perdido alguno de nuestros programas? ¿Quieres escucharnos si no te llega la FM? ¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app. UPV Comunica. Es gratuita y podrás leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia, escuchar en streaming UPV Radio, ver las noticias más destacadas de la UPV, escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica. Visítanos, lee, mira y escucha UPV Radio Televisión. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Terminamos el programa de hoy, se nos ha acabado el tiempo, ondeamos nuestra bandera a cuadros y con esto terminamos esta semana en la que hemos tenido Gran Premio de Miami. Iniciamos una nueva en la cual no hay Fórmula 1, vamos a tener que quedarnos esperando, pero recordemos que la próxima cita con el Mundial de Fórmula 1 será en la Emilia-Romagna, dentro de 14 días. Volveremos al circuito de Imola, que tan buenas carreras nos ha regalado tanto en el pasado como en el presente, así que habrá que estar atentos a ver qué es lo que nos depara el Mundial de Fórmula 1. Con nosotros tienen ustedes una cita la semana que viene, tendremos un programa, iremos desvelando en redes sociales de qué tratará, así que estén atentos, recuerden en seguirnos en Twitter e Instagram en engranando_m para no perderse ninguna de las actualizaciones de última hora. Y con esto, pues bueno, ya lo saben, tienen una cita aquí en la 102.5 de la FM en Valencia, si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es a las 2 y a las 6:30 de la tarde los martes. Si se han perdido el programa, pues pueden escucharlo en radio.upv.es, en Radio a la Carta o también en las principales plataformas de streaming como Spotify, como Google Podcast, iVoox y también YouTube. Así que ya saben, no se olviden que tienen la semana que viene cita aquí en Engranando Marcha y con la Fórmula 1 dentro de 14 días en la Emilia-Romagna en el Autódromo Enzo Edino Ferrari. Así que nos vemos, saludos, sigas.